Hablaré el día de hoy sobre fibromialgia. ¿Por qué el tema de fibromialgia? ¿No? Hay aspectos de la medicina que a uno especialmente lo impactan, ¿no? Porque cuando viene una persona de edad mediana y te dice, doctor, me duele todo el cuerpo, pero uno ve que es una mujer de edad mediana, aparentemente en buen estado general, uno tiene que plantear, ¿por qué tiene esto? El dolor, me duele todo el cuerpo, ¿no? Y además de me duele todo el cuerpo, tiene algunos trastornos del sueño, no puede dormir bien, está un poco irritable. Y uno puede hacer en su mente una serie de disquisiciones, pero muchas veces se puede tildar al paciente como una paciente psiquiátrica, ¿no? Entonces, obviamente son personas que vienen muchas veces de muchas consultas con algún nivel de frustración. Dice, doctor, me han dado muchos analgésicos, muchos antiinflamatorios, pero no logro. Y un aspecto central, estimados colegas, es que nosotros somos médicos y estamos formados no para reaccionar frente a un síntoma con una medicación, sino para buscar un razonamiento diagnóstico que pasa fundamentado de una historia clínica, podamos llegar a un diagnóstico. Pero un diagnóstico de una evidencia, porque yo puedo tener un diagnóstico presuntivo, yo presumo esto, yo analizo, pero lo ideal es tener diagnósticos que tengan evidencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de un buen tratamiento? Un buen diagnóstico. Si el diagnóstico está errado, el tratamiento no va a funcionar. Y de otro lado, esto lo estamos perdiendo un poquito en esta época, el pronóstico. ¿Cómo irá este proceso? Si usted está frente a un paciente con una artrosis, será un proceso de historia natural diferente que un paciente con artritis reumatoide. No es lo mismo, lo sabemos nosotros. No es lo mismo también tener una poliartritis reactiva, un proceso infeccioso. Entonces creo que es fundamental, colegas, a través de esta charla, reencontrarnos con esos conceptos de síntomas, signos, síndromes, presunción, diagnóstico, tratamiento, pronóstico y sobre todo lo fundamental que es que el paciente pueda ser aliviado, ¿no es cierto? Entonces vamos a dictar esta charla de fibromialgia. Le hemos puesto un título: del dolor invisible al manejo integral. La siguiente, por favor. La siguiente, muy bien. Para recordar que fibromialgia tiene ya un CIE-10, M79.7. Y yo los invitaría, colegas, ustedes son jóvenes, tratemos de manejar el CIE-10. En historias y en historias electrónicas no saben lo valioso que es tener codificado. Entonces usted en un año, en 10 años puedes tener un reporte, una serie de casos donde sistematizas experiencias, ves tendencias, etc. Entonces, esto es importante. La siguiente, hay un puntero, excelente. Ya. Hay definiciones que son ya bastante conocidas. Definiremos como fibromialgia aquel trastorno donde hay un dolor musculoesquelético generalizado, me duele todo el cuerpo. Región cervical, región dorsal, región lumbar, brazos, piernas, tobillos. Y muchas veces si uno no está con una actitud médica, ya ¿no? Se tiende a malinterpretar al paciente. Dolor musculoesquelético generalizado, que se acompaña muchas veces, el paciente dice, doctor, me siento cansada, me siento fatigada, no me concentro bien. Hay algunos síntomas psiquiátricos, hay un poco de ansiedad probablemente y muchas veces síntomas somáticos, una vejiga irritable, un colon irritable, en la cual usted, frente a una persona que tiene dolor musculoesquelético crónico, generalizado, con síntomas asociados, puedes presumir la posibilidad de una fibromialgia. Y el tema no es un tema psiquiátrico. En la fibromialgia se encuentran que hay trastornos funcionales y también ahora con las neurociencias, ¿no es cierto?, las imágenes,
habrían trastornos estructurales a nivel del sistema nervioso central y periférico que conllevaría una amplificación de las señales sensoriales. Y este concepto me gusta mucho. Colegas, si yo pongo mi mano y la dejo caer, voy a sentir una sensación muy leve de la presión. Y lo mismo ustedes van a tener. ¿Qué pasaría si el volumen de dolor lo ponemos a todo volumen? Este hecho de golpear mi mano, si mi percepción de dolor está a todo volumen, voy a tener dolor, ¿no es cierto? Entonces, en la fibromialgia se está postulando que habría una hiperamplificación de la percepción del dolor, un trastorno de la neuromodulación del dolor. Con lo cual, obviamente, vamos entendiendo que hay una base fisiopatológica en la cual se conceptuaría la fibromialgia como una enfermedad del procesamiento del dolor. Entonces, es un trastorno no musculoesquelético, sino neurológico. Debieran verlo los neurólogos, los reumatólogos, los internistas. Todo médico debe estar capacitado en hacer la primera presunción de un diagnóstico de fibromialgia. Pero vamos entendiendo que este dolor crónico, generalizado, acompañado de otros síntomas, tiene una base estructural en la neuromodulación del dolor. Obviamente ya desde el año 1843 habían algunas definiciones, ¿no?, acerca de este trastorno, pero la que quiero resaltar es la de William Osler, el padre de la medicina interna, que hablaba de la posibilidad de una neuralgia de nervios sensitivos de los músculos. Ven, colegas, como ya en esta época, en 1900, no había tanta sofisticación de la tecnología, pero había una clínica de excelencia. Y Osler ya daba las primeras pautas de lo que podría ser fibromialgia. Ya en el año 92, la Organización Mundial de la Salud reconoce a la fibromialgia como una enfermedad y la coloca en el manual de clasificación M79.04. Entonces ya se sistematiza el aspecto clínico y paraclínico de la fibromialgia para entenderla como una entidad nosológica. La prevalencia, dato más, dato menos, entre el 2 y el 4% de la población general. En los Estados Unidos reportan 2%, en Brasil 2.5%, en Chile 3.3%, en Perú habría un poco más de fibromialgia. Es cuestión de estudiarlo, de analizarlo. Fibromialgia es causa común de dolor musculoesquelético en mujeres entre 20 y 55 años de edad. Es cierto, es más prevalente en las mujeres entre los 20 y 55 años de edad y muchas veces, colegas, no es bien diagnosticada, es subdiagnosticada y en algunos casos podría ser un tema de discapacidad. Imagínense usted tener dolor todo el día. No vas a poder ir a trabajar tranquilamente. Vas a tener que pedir muchos permisos para acudir al médico. No vas a poder realizar una vida normal, entre comillas. Entonces, creo que tenemos el deber de conocer esta enfermedad, tratar de diagnosticarla adecuadamente y obviamente entender su fisiopatología y su tratamiento. Interesante, colegas, ¿hay algunos estudios de fibromialgia en el Perú? Sí los hay. Probablemente habría que ver si la metodología es estándar, etcétera, pero creo que hay que leer lo que hay y luego seguir avanzando, ¿no? Vidal en Piura reporta que en la consulta externa del Hospital Cayetano Heredia de Piura encuentra 6%. En Lima, Aguilar encuentra una prevalencia del 10%. Habría que ver, pues, si son metodologías comparadas, ¿no?, etcétera. En Cieneguilla, en Tambo Viejo, en una investigación colaborativa, ¿no?, encuentran una fibromialgia del 1.58%. En Chiclayo, León Jiménez se encuentra una prevalencia del 2.9%. Esto es interesante, el 96% mujeres, edad media 55 años, y obviamente, como es parte de la definición de fibromialgia, el dolor crónico generalizado estaba asociado a depresión, parestesias, insomnio, cefalea, ¿no?, predominio matutino y constipación. Y este es otro dato interesante. En Lima, Monroy Hidalgo, en su artículo Fibromialgia, trayectoria y calidad de vida, en un hospital de tercer
nivel encuesta 100 pacientes con fibromialgia y 81 refirieron maltrato psicológico, maltrato físico y abuso sexual. Pareciera que circunstancias adversas en la vida de las personas pueden ser un factor contribuyente a la presentación del problema de fibromialgia, ¿no? Entonces, obviamente, el abordaje va a tener que ser también, ¿no es cierto?, amplio desde el punto de vista no solamente farmacológico, ¿no?, también psicoterapéutico y de apoyo en terapia física. Entonces, yo creo que se plantea un panorama interesante para revisar las referencias, revisar un poquito más el tema y probablemente, dadas las condiciones actuales de vida, y disculpen esta broma, yo digo, en el Perú ya no hay estrés. En el Perú hay es 4, porque ya entre el tráfico, la economía, las elecciones, la contaminación, la crisis del sistema de salud, son varias cosas, entonces ya no hay estrés, ahí es 4. Pero al margen de la broma, los tiempos modernos están poniendo una serie de condicionantes para que estos trastornos pudieran probablemente ser de mayor incidencia. Colegas, estamos definiendo la fibromialgia como este estado de dolor crónico generalizado asociado a trastorno de sueño, fatiga, astenia y otros síntomas somáticos. Y hemos postulado que habría un trastorno de la neuromodulación del dolor, como que el sistema de dolor está a su máximo volumen. La persona se siente muy adolorida de todo, ¿no? Repasando de manera muy sencilla la modulación del dolor, empezamos que los estímulos periféricos van a estimular los nociceptores, ¿no es cierto? Y por la vía aferente se van hacia la médula y luego hay vías, ¿no?, la vía espinotalámica, ¿no?, donde los impulsos van a ser procesados a nivel central, ¿no es cierto? Uno tiene una sustancia, un fósforo, le pones tu mano, cogen los receptores y rápidamente a través de la médula sube el impulso y te das la orden de peligro y sueltas. ¿Por qué? Porque hay una activación, ¿no? Entonces, de manera muy sencilla, desde el cuerno dorsal las señales se transportan a lo largo de la vía ascendente, tracto espinotalámico hasta el tálamo, ¿no? Y este dolor además es regulado. Hay una vía aferente del dolor que va desde el receptor hacia la médula y luego a través del haz espinotalámico al tálamo y luego a la corteza, percibes el dolor. Y ojo, que en el dolor también hay una percepción subjetiva de sufrimiento, ¿no? Pero el organismo, colegas, usted se imagina, todos los días tenemos microtraumas chiquitos. Usted camina y de repente hay una piedrita y usted se choca con una puerta, etcétera. Se perciben básicamente como molestias. ¿Por qué? Porque también hay una vía inhibitoria descendente que va modulando el dolor, va regulando el dolor. El planteamiento sencillo es, ¿qué pasa si la vía ascendente que envía las señales de los nociceptores hacia acá está muy excitada, está muy irritable, está muy a volumen alto, y la vía inhibitoria está colapsada? ¿Qué vas a tener? Una percepción de dolor, un estado de hiperalgesia. En palabras sencillas, este es el concepto que vamos a ir manejando para entender por qué el paciente con fibromialgia tiene un estado de hiperalgesia, de dolor generalizado, permanente, constante, porque habría un trastorno de la neuromodulación del dolor en la cual habría una hiperaccesibilidad de la percepción de los estímulos, ¿no?, a través de los nociceptores, y la vía inhibitoria estaría alterada. Es decir, hay un trastorno también de neurotransmisores que explican esta situación. La fibromialgia estaría explicada, uno, porque habrían alteraciones en el procesamiento del dolor. Los estudios en neuroimágenes, vamos a ver más adelante algunos ejemplos, proporcionan evidencia de una respuesta de dolor exagerada al estímulo. Es decir, hay cambios a nivel de los neurotransmisores y en la conectividad funcional que hacen que tu dolor se perciba mucho más intenso, ¿cierto?
Además, habría un estado de hiperirritabilidad crónica del sistema nervioso central y periférico. Hay factores ambientales, hay factores genéticos. El estrés es uno de los factores importantes que puede también predisponer, desencadenar parte de estas molestias. Hay una alteración en el procesamiento del dolor, hay un estado de hiperirritabilidad crónica del sistema nervioso central y periférico que contribuye a una hiperirritabilidad del sistema nervioso central, y esto explicaría, además del dolor, trastornos del sueño. Doctor, no puedo dormir bien. Doctor, estoy un poco irritable. Y cuidado con que, estoy un poco irritable y no puedo dormir, la menopausia. No, usted tiene que hacer un diagnóstico. No me puedo concentrar bien, factores relacionados al estrés. Y un problema muchas veces, colegas, que tenemos es paciente psiquiátrico. No, usted no puede sino diagnosticar, buscar la causa de eso y luego si necesita un tratamiento, un soporte psiquiátrico, bien, pero eso de catalogarlo paciente psiquiátrico te va a generar una serie de problemas muy serios, ¿ya? También habrían algunos factores periféricos que aumentan el procesamiento del dolor, alteraciones a nivel de los nociceptores. Entonces vamos viendo, colegas, que en la fibromialgia hay un estado de alteraciones del procesamiento del dolor, hay una hiperirritabilidad crónica del sistema nervioso central, se amplifica el dolor, las vías inhibitorias están alteradas y también hay factores periféricos. Vamos a repasar de una manera muy sencilla. Resumiendo, en fibromialgia hay una hipersensibilización central, es decir, se amplifica el dolor, todo estímulo que esté a nivel de piel, músculos, articulaciones se va a amplificar, va a haber un estado de hiperalgesia, disminuye la función inhibitoria descendente y alteraciones en los neurotransmisores. El input periférico, habría una neuropatía de fibras finas, es decir, hay una, vamos a llamarla entre comillas, un estado de inflamación, ¿no es cierto?, que todo estímulo se torna amplificado. Y obviamente en fibromialgia el umbral del dolor está muy bajo y los estímulos diversos se expresan como dolor intenso, ¿no? Diversos estudios han objetivado que en los pacientes con fibromialgia habrían algunos cambios estructurales, metabólicos y de neurotransmisores del área del circuito del dolor en el sistema nervioso central. He tenido a lo largo de esta corta experiencia médica algunos pacientes con fibromialgia que me han motivado a leer. Porque al inicio viene alguien muy quejoso, con síntomas, me duele todo el cuerpo, no puedo dormir, no me puedo concentrar, tengo trastornos en la evacuación. No he ido a muchos médicos y viene la paciente con una gran carga emotiva. O de repente usted está un domingo, vas a almorzar con tu familia y te llaman de la clínica, hay alguien que tiene dolor y es un paciente con fibromialgia. Uno tiene también ciertos estereotipos, ¿no es cierto? Pero no, el tema es un tema serio, importante, donde no es un paciente psiquiátrico que se quiere quejar de todo, no, tiene una base estructural donde hay un trastorno de dolor crónico generalizado con síntomas somáticos, también psiquiátricos, en la cual hay un trastorno de la neuromodulación. Y tiene tratamiento, y tiene bien manejado un buen pronóstico. Y cuando tú conoces ese paciente y lo tratas y mejora, oye, qué interesante, la medicina funciona. Cuando hay un buen diagnóstico, una buena concepción fisiopatológica y un tratamiento adecuado, ¿no? Cuando hacen resonancias magnéticas funcionales en pacientes con fibromialgia, hay una activación importante en ciertas áreas relacionadas al dolor, ¿no es cierto? En una resonancia magnética funcional en el individuo sano, el estímulo X activa zonas a nivel central, ¿no?, del dolor. Pero obviamente en la fibromialgia esta estimulación es mucho más intensa, entonces hay un trastorno entre neurotransmisor, metabólico, ¿no?, en la cual en la fibromialgia es como si se aumentara el volumen al sistema sensorial del dolor. ¿Por qué hay esta hiperactividad? Se plantea, se postula también que habría una inflamación a nivel de la glía. Tienes la neurona, tienes la glía, habría un estado de inflamación glial. Y Sommer encontró que en pacientes con fibromialgia, los niveles séricos de las interleuquinas y los receptores de agonistas 3, 2, 6 y 2, 8 y
niveles plasmáticos de interleuquina 8 también estarían elevados. Entonces, yo tengo un paciente con fibromialgia que en una resonancia funcional hay incremento de la actividad de las zonas de recepción del dolor y también componente de inflamación glial con interleuquinas elevadas. Entonces es un poco más complejo el asunto, ¿no es cierto? Hemos mencionado ya de este estado de sensibilización e hiperexcitabilidad, donde habría inflamación local a nivel de la glía, interleuquinas, hiperexcitabilidad de zonas del dolor, la cíngula, el tálamo, alteración en la función inhibitoria descendente del dolor, donde habrían trastornos de la gabapentina, de la serotonina, de los opioides. Entonces uno va entendiendo que mi tratamiento no es solamente darle un analgésico, tengo que buscar la neuromodulación del dolor a través de la interacción de medicamentos que puedan mejorar estos neurotransmisores. Entonces estoy viendo campo para GABA, serotonina, opioides endógenos, etc. También los estudios continúan ahí. Habría, ¿no?, en algunos pacientes una neuropatía de fibras finas, explican la hiperexcitabilidad de los estímulos mínimos en las fibras C nociceptivas, en estudios de líquido cefalorrapido, incremento de algunos neurotransmisores y en algunos casos no tan frecuentes, algún nivel de autoinmunidad local selectiva que explicaría esta inflamación de la glía, este incremento de las interleuquinas, ¿no? Entonces, como vemos, hay bastante estudio al respecto. Esta es una microfotografía electrónica en la cual, miren ustedes estos pequeños filamentos, ¿no?, de estas fibras finas. En el paciente con fibromialgia habría un estado inflamatorio, le llaman la polineuropatía de fibras pequeñas, ¿no?, donde evidencian y quieren evidenciar que en fibromialgia no solamente es la paciente que tiene dolor, que tiene trastornos del sueño, que tiene fatiga, que tiene una vejiga irritable, que tiene de repente un colon irritable asociado, sino hay un estado, ¿no es cierto?, que explica un trastorno de la neuromodulación del dolor y en las cuales hay alguna base estructural. Polineuropatía de fibras finas, trastornos en cuanto a la expresión de los neurotransmisores y expresión a nivel de resonancia magnética funcional de hiperirritabilidad de las zonas de percepción del dolor. La genética es uno de los campos, colegas, que en los próximos años vamos a tener las respuestas. Las primeras respuestas frente a la salud y enfermedad, ¿dónde la teníamos? En los astros. Las otras respuestas las teníamos en la religión, en los dioses. Después la respuesta en los griegos la teníamos en las concepciones. ¿No es cierto? Vino Thomas Heidenheim, dijo, no, esto no sirve, vamos a hacer taxonomía, ¿qué cosa tienes? Y comienza a sistematizar. Luego empieza la disección, encontramos los trastornos a nivel de los órganos. Viene la microscopía, ¿dónde encontramos? A nivel de las células. Pero las respuestas, ¿dónde las encontramos hoy día, colegas? En los genes, en los biomarcadores, ¿cierto? Entonces, probablemente, como en todo en la vida, hay gente que tiene una línea de cardiópatas, una línea de personas que tienen cáncer, la fibromialgia también, ¿no? Mi esposa tiene migraña y mi hijita de chiquita decía, tengo migraña infantil. Se transmite, ¿no es cierto? Se transmite. El estilo de vida. Colegas, tenemos tanta tecnología, autos, aviones, inteligencia artificial, laptops, ¿no?, anteojos inteligentes que te dicen quién está durmiendo, quién no está durmiendo, te traducen en simultáneo, bueno, todo. Pregunta, y esto se lo hago así de corazón a corazón, ¿vivimos mejor? Habría que analizar eso, ¿no es cierto? Habría que analizar. ¿Por qué? Porque tenemos que decir un momento, necesito espacios para descansar, espacios para leer, espacio para interactuar, ¿no? La mamá dice, vamos a almorzar, todo el mundo deje su celular, te cuesta dejar, pero esos 2 horitas disfrutas, pues, el estilo de vida. La depresión y los trastornos del sueño. Colegas, no tengo sueño, alprazolam, eso no es medicina. En algún momento vamos a tener que tener clínicas de sueño. ¿Por qué la gente no puede dormir? Y hay mucha gente que tiene esos trastornos que no son adecuadamente diagnosticados. El estrés sociofamiliar, la violencia,
el estrés excesivo, las condiciones muy precarias de vida, todo eso puede generar un nivel, ¿no?, de estrés importante que puede ser un detonante de una fibromialgia. Hay factores desencadenantes: el intenso estrés físico, el estrés psíquico, los traumatismos, las infecciones pueden, ¿no?, como también ya se describen en los libros textos, desencadenar una fibromialgia. Sobre una base de predisposición genética y ambiental, un estrés físico, un estrés psíquico, un traumatismo, una infección. Ojo, muchas infecciones virales te dan estados posteriores de astenia, no pueden activar una fibromialgia, puede ser, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Yo creo que este es un campo más conocido por todos. El paciente o la paciente con fibromialgia tiene un dolor músculo-esquelético crónico, lo que le llaman en alguna literatura el dolor de múltiples sitios. Y el paciente viene: doctor, me duele todo el cuerpo. Y usted ve, pues, una mujer que está en edad mediana, aparentemente está fuerte, me duele todo el cuerpo. Donde un rasgo importante es: estoy cansada, no puedo dormir bien, puede tener un insomnio, ¿cierto? Y obviamente usted dirá: ¿desde cuándo tiene eso, doctor? Hace 2 días. Bueno, tienes que observarlo, de repente es un estado de un cuadro viral que está incubando, no lo sé, una polimialgia, ¿no? Tiene que estar por lo menos 3 meses y que no se explica por ninguna otra afección. Y aquí viene el desafío. Ese dolor generalizado no es un cuadro reumatológico autoinmune, no es un estado inicial, ¿no?, de un problema de un lupus eritematoso, no será una polimialgia reumática. Entonces tengo que llegar a hacer mi diagnóstico. No estar incubando un proceso viral agudo y tiene las, ¿no?, poliartralgia, las mialgias, el estado de fatiga, el sueño. Entonces uno tiene que hacer un diagnóstico. ¿Estaremos en atención primaria la capacidad de hacer un diagnóstico? Si el 60% de los diagnósticos se hacen clínicamente, yo creo que sí estamos en la posibilidad de hacer un diagnóstico al menos presuntivo. ¿De acuerdo? Y por lo menos en este dolor están involucrados, ¿no?, por lo menos 6 o más sitios. La paciente dice: mire, doctor, me duele la cabeza, me duelen los brazos, el tórax, el abdomen, las piernas, la parte superior de la espalda, la columna, en fin. Tiene razón, me duele todo el cuerpo. Porque ojo que pueda decir alguien: doctor, mire, a mí me duele el cuello y los brazos, y la región dorsal y la región lumbar y las piernas no. No es muy probable que sea fibromialgia. La fibromialgia es un dolor generalizado, ¿no es cierto? Que pueda tener más énfasis en la región cervical, sí, pero el paciente tiene dolor generalizado. Se asocia esto y ahí el médico debe tener mucha paciencia e interrogar, hacer un examen. Porque, me duele todo el cuerpo, bueno, te tomo la presión y toma tu ibuprofeno. No, eso no es medicina. La paciente puede tener y tiene muchas veces alteraciones cognitivas, problemas de la atención. Doctor, yo hacía mi tarea, pero ahora no me puedo concentrar bien, me cuesta. Puede asociarse depresión o ansiedad. El tener dolor crónico, no encontrar respuesta, me dan analgésicos, me dan antiinflamatorios, me vuelven a dar otros analgésicos, antiinflamatorios, corticoides y no encuentro respuesta. Obviamente es motivo de el dolor crónico, genera estados de ansiedad y depresión. La cefalea también es relativamente frecuente, más del 50% de los pacientes. Parestesias, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero cómo recogemos esta información, colegas? Preguntando al paciente, anotando. Entonces, aquí viene el otro gran sentido: doctor, pero si yo tengo 30 pacientes y tengo una consulta de 3 horas, ¿cómo hago? Tienes que volver a citarlo a ese paciente. Y el secreto de un diagnóstico fibromialgia, se los digo con ustedes, es escuchar al paciente y anotar. Porque el paciente no viene a manipular, viene a contarte cosas importantes, de repente no tan importantes, pero ¿quién es el que define? El médico, ¿no es cierto? Entonces, si tiene una paciente con dolor crónico generalizado de más de 3 meses, acompañado con astenia, trastornos del sueño, estados de ansiedad o depresión, no me concentro bien, ¿no es cierto?, y otros síntomas somáticos, puede ser una fibromialgia.
Fisiopatología, alteración de la neuromodulación. Y vamos a ver más adelante que tiene un enfoque de tratamiento que te puede llevar a un buen éxito terapéutico, ¿ya? Entonces vemos que la clínica es variada. Pueden asociarse también cuadros que tienen que ver con el síndrome de intestino irritable, el dolor, ¿no es cierto?, abdominal, la cuerda cólica, el dolor pélvico, ¿no? Muchas veces la paciente ya ha ido al médico, ya ha ido al reumatólogo, ya ha ido al ginecólogo, ya ha ido al urólogo porque dice que tiene dolor pélvico, puede tener una cistitis sugestiva, ¿no es cierto?, de un problema de colon irritable, etcétera, se puede asociar. Pueden también tener síntomas de disfunción del sistema nervioso autónomo, ojo seco, fenómeno de Raynaud. Pero ahí ya usted dirá, un ratito, puedo hacer un diagnóstico diferencial de un síndrome de Sjögren, etcétera, ¿no? Puede haber hipotensión ortostática, alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, en fin, taquicardia, síntomas que se pueden asociar a este estado de dolor crónico de más de 3 meses, con astenia, con trastorno del sueño, con falta de concentración y que puede asociarse a la colon irritable, a la vejiga irritable, a las migrañas, ¿no?, y a los cuadros de disfunción autonómica, ¿no es cierto? Doctor, me desmayo con frecuencia. Ah, caramba, puedes tener disfunción autonómica, hipotensión ortostática, y más aún si no tomas líquido. Entonces, hay que ser, colegas, minuciosos, ¿ya? Los hallazgos físicos, el único hallazgo físico más o menos característico es la mayor sensibilidad frente a la presión moderada de los diversos puntos dolorosos. Usted examina el cuello, examina la región dorsal alta, examina la región dorsal baja, la región lumbar, los brazos, las piernas, y donde usted presiona moderadamente, la paciente tiene dolor, ¿cierto? Entonces hay un estado clínico donde hay mayor sensibilidad a la palpación en múltiples sitios de los tejidos blandos. Y obviamente en el año 90 el Colegio de Reumatología Americano describe los puntos sensibles que vamos a ver más adelante y que obviamente frente a un paciente que tiene un examen clínico negativo, pero donde la excepción son los puntos dolorosos, usted está frente a la posibilidad de tener una fibromialgia. A diferencia, si el paciente tiene poliartralgias, pero tiene un rash malar, ya no es polimialgia. Si el paciente tiene sinovitis, ves que está inflamada las articulaciones que le duelen y tiene un dolor de tipo inflamatorio, ya no es fibromialgia, ¿no es cierto? Si el paciente, ¿no?, tiene otra comorbilidad, usted tiene que hacer el diagnóstico diferencial, pero el examen es, con la excepción de los puntos dolorosos generalizados, no tiene ninguna otra alteración en el examen físico. Se asocian, hemos ya dicho, la depresión, el insomnio, y en algunos casos, no es la gran mayoría, colon irritable, vejigas hiperactivas, dolor pélvico crónico, y en algunos varones, porque también le puede dar en varones, ¿cierto?, una prostatitis crónica no infecciosa. Una prostatitis crónica no infecciosa. Esta es una lámina, disculpen, no hemos tenido el tiempo de hacerle la traducción respectiva, pero me gusta porque plantea lo sencillo. Miren, en una persona en fibromialgia, lo fundamental es el dolor generalizado de la cabeza a los pies, asociado a fatiga física y mental. Fatiga, astenia, cansancio. Ahora, se pueden asociar síntomas psiquiátricos, sí, ansiedad, depresión, pero el paciente no es un paciente psiquiátrico. El paciente es un paciente que tiene un trastorno de la neuromodulación del dolor, tiene el dolor generalizado, tiene la fatiga y puede tener síntomas psiquiátricos, disfunción cognitiva, trastornos del sueño, trastornos autonómicos, ¿cierto?, trastornos de tipo ya más regional como migraña, las dispepsias, el colon irritable, la dismenorrea, la vulvodinia, disuria, algo así como una vejiga hiperactiva, y también, ¿no es cierto?, puede tener hipersensibilidad a la luz, etcétera. Pero obviamente, colegas,
una cosa es la descripción en una lámina y otra cosa es cuando ve el paciente. Pero vuelvo a decir, me animé a dictar esta charla, a revisar esta charla, porque igual que todos, venían los pacientes con dolor generalizado, con astenia, con trastorno del sueño, con síntomas depresivos, con colon irritable, con vejiga hiperactiva. Yo soy internista y geriatra, ¿a dónde lo derivo? Pero ya hemos ido al reumatólogo, me ha dado una serie de medicamentos y no mejoro. Ya he hecho terapia y no mejoro. Es un reto para cada uno de nosotros. ¿Por qué no mejora? Cuando le diagnosticas la fibromialgia, has descartado las causas secundarias y le das un tratamiento complejo y mejora, ¿cómo te sientes? Muy bien, estoy contribuyendo al bienestar de una persona y después te viene otro paciente con fibromialgia y después te recomiendan otro, entonces comienzas a tener tu línea de especialización en fibromialgia, ¿no es cierto? Pero ojo, no todo dolor es fibromialgia, hay que hacer un buen diagnóstico. Para los diagnósticos están los criterios actualizados por el Colegio Americano de Reumatología del 2010, los criterios del Grupo de Trabajo de Analgesia y Anestesia, laboratorio, no hay específico. No voy a encontrar una leucocitosis, una proteína C reactiva, una velocidad de cementación, no, porque el estado no es de inflamación osteomuscular, el estado es de trastorno de la neuromodulación. Pero hablaron de inflamación, sí, inflamación pequeña a nivel glial, no a nivel osteomuscular. Entonces, el laboratorio no te va a ayudar. ¿Pero por qué le pides laboratorio? Porque hay que buscar una causa reumatológica, ¿no es cierto? Y no hay pruebas específicas para el diagnóstico diferencial. Doctor, ¿es un diagnóstico de exclusión? Sí, es un diagnóstico de exclusión, pero tienes que llegarlo, ¿no es cierto? Miren, colegas, esta es una tabla que cuando uno la ve dice, uy, qué difícil. No. Esta es la tabla de los nuevos criterios diagnósticos de fibromialgia, donde usted de manera ordenada tendrás que evaluar los puntos dolorosos en el cuello, en la cintura escapular, derecha, izquierda, en el brazo, en el antebrazo, en la pierna inferior, y luego hacer la puntuación para definir el índice de dolor generalizado. Esto ya con la práctica uno lo hace casi automático. Después establecer el índice de severidad de los síntomas. Fatiga, sueño no reparador, trastorno cognitivo, no tiene, leve, moderado, severo, y también hacer la evaluación de los síntomas, índice de severidad de los síntomas asociados, desde el dolor, ¿no es cierto?, hacia el hecho del prurito, visión borrosa, urticaria, vómitos, en fin, síntomas que pueden estar asociados, que muchas veces son inespecíficos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo fundamental? Los puntos dolorosos y los síntomas asociados, ¿no es cierto? Ahora, hay una escala más sencilla porque jóvenes, los médicos, no tenemos todo el tiempo del mundo. Le digo a mis pacientes, el tiempo de la medicina es más valioso que el tiempo de la televisión, ¿no es cierto? Entonces, y seamos realistas, ¿cuánto nos demoraría aplicar una escala así? Un par de 5 a 10 minutos, bien entrenado. En cambio, ¿no?, la Asociación Público-Privada de Analgesia, Anestesia y Adicciones, ¿no?, ha planteado, y ya eso está, digamos, aceptado, de que hagamos una evaluación del dolor, una evaluación puntual del dolor, ¿no es cierto? Y si nosotros tenemos 6 o más puntos dolorosos, ya tenemos prácticamente casi el diagnóstico presuntivo de la fibromialgia. Ya esto hay que revisarlo, está en el UpToDate. Hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades reumáticas, un lupus eritematoso, una artritis reumatoide, un síndrome de Sjögren. Colegas, y yo siempre pienso que la atención primaria debe tener un laboratorio básico. Debe tener un laboratorio básico, bien orientado, porque no a todo le vamos a pedir, pero a algunos pacientes sí necesitamos una hemograma, una velocidad de cementación, una proteína C reactiva. ¿Por qué no? ¿No? En algún caso referenciar si tiene un anticuerpo antinuclear, un factor reumatoide. También hay enfermedades infecciosas como la enfermedad de Lyme, la hepatitis crónica. Ojo que en nuestro país hay mucha hepatitis B, hepatitis C. ¿Pero cómo? La hepatitis B me va a dar un cuadro de dolores osteomusculares. Sí, hay hepatitis B crónica activa, crónica latente. Hay, ¿no?, hepatitis B, hepatitis C. Entonces,
la enfermedad de Crohn, que son obviamente enfermedades mucho más raras, la tuberculosis, la sífilis crónica, las endocarditis bacterianas, los cuadros de VIH, ¿no? Podrían dar un estado de hiperalgesia que obviamente, si viene a alguien con una conducta sexual de riesgo, tiene un componente inflamatorio general, uno podría decir, oye, bueno, todo el cuadro de hiperalgesia que tienes vamos a investigarlo, ¿no? Y si hay esos factores de riesgo, uno podría de repente pedirle una serología y hacer el diagnóstico. Si viene una persona que tiene, mujer de edad media, que tiene sinovitis y tiene dolores, oiga, la sinovitis, hay que buscar una artritis reumatoide. Si viene con un rash malar, tiene una fotosensibilidad, tiene alopecia, ¿no? Tiene llaguitas orales. Colegas, somos médicos, hemos estudiado reumatología, los libros están abiertos, ¿qué nos limita? Nada, simplemente las ganas de, frente a un paciente problema hay que estudiar el caso, ¿o no? Frente a un paciente difícil, uno se sienta, agarras tu Harrison de cualquier edición, tu Open Evidence, y por último, ya chicos, le preguntas a ChatGPT, ¿qué podría hacer? No te resuelve, te motiva, pues, ¿no es cierto? Los que hayan, que levanten la mano los que no hayan hecho eso. Ahora la inteligencia artificial está entrando con fuerza como herramienta, no es el médico, es la herramienta, ¿no es cierto?, que muchas veces nos mueve a decir, oye, sí podría ser uno, comienza a revisar. Trastornos endocrinos, el hipotiroidismo, el hipopituitarismo, la hemocromatosis podrían dar en algún caso ciertos cuadros de hiperalgesia que hay que obviamente ubicarlos, ¿no? Lo primero hay que confirmar el diagnóstico. No puede haber un buen tratamiento si no hay un diagnóstico confirmado. Segundo, educar al paciente. Señora, usted tiene un problema que no ha sido diagnosticado fácilmente, pero puede ser una fibromialgia. Hemos hecho algunos análisis, no se revela nada anormal en los análisis, pero usted tiene una fibromialgia. Yo le creo su dolor. Sí, doctor, porque hasta en mi casa me dicen que me ven bien, pero tengo la dolorida. Hay que calmar el dolor, mejorar las comorbilidades, la funcionalidad y la calidad de vida, ¿no es cierto? Hay que asesorar a la paciente, explicarle en palabras sencillas que su dolor es muy intenso porque hay un trastorno de la modulación del dolor. Me ayuda mucho cuando le digo su dolor está a todo volumen, por eso que todo estímulo pequeño lo siente como dolor. El enfoque tratamiento, tenemos que darle medicación que pueda ayudar a mejorar esta neuromodulación. La higiene del sueño, no puede ser, pues tienes insomnio y estás con tu celular hasta altas horas de la noche, ¿no? Doctor, todavía no he visto el Facebook, el Instagram, ¿qué más? El TikTok, ¿no? Y estoy viendo mi película. Señora, media hora antes apague sus celulares, apague su televisor, descanse, ¿no es cierto? Mira, a nosotros nos pasa eso. La importancia de tratar las comorbilidades, el control del sobrepeso. El tratamiento son muchas formas, es multidisciplinario porque yo médico medico, el psicólogo si hay un componente ansioso hará una psicoterapia de apoyo, el terapista físico logrará que haga una serie de ejercicios para mejorar su musculatura, su funcionalidad y obviamente tenemos que disminuir el estrés. ¿Cómo disminuimos el estrés en este mundo tan complejo? Hay pruebas que el tai chi, por ejemplo, y la meditación yoga puede ayudar. Colegas, ¿no le ha sucedido que usted frente a una consulta pesada dice, no, un ratito, y ya no me quiero pelear con nadie, entonces comienzas a respirar? Y funciona, ¿no? Porque si no funciona, te la vas a ver mal. Ese día llegan los pacientes que reclaman, ese día no hay función en el sistema, tu auxiliar está en cualquier otra cosa y te... Hemos tenido consultas difíciles algunas veces, colegas. Entonces, mejor respirar hondo. El paciente puede ser recomendado al tai chi, pero nosotros como médicos tenemos que tener la mayor fortaleza en la parte de la adecuación farmacológica. La dieta, una dieta no inflamatoria, una dieta mediterránea de preferencia, sus ejercicios, esta paciente tiene que hacer ejercicios aeróbicos, idealmente integrar las psicoterapias cognitivas, ¿no es cierto? Tenemos que disminuir la sensibilización del sistema nervioso central y reforzar el efecto del sistema inhibitorio para disminuir la sensibilización de ese estado, ¿no es cierto?, de
irritabilidad del sistema nervioso central para el dolor, se pueden usar los ligandos alfa-2 de los canales de calcio, la gabapentina o pregabalina, interesante, entonces ya va apareciendo, no va a responder a los analgésicos antiinflamatorios comunes. Gabapentina, pregabalina para disminuir la sensibilización. Se podría también, está descrito, agonista receptores del N-metilaspartato, ketamina, dextrometorfano y fentopril, pero gabapentino, pregabalina son los que se van a utilizar. ¿Y cómo reforzamos el efecto del sistema inhibitorio? A través de agonistas de receptores inhibitorios o moduladores de la concentración de bioaminas. Este es conocido, amitriptilina, la ciclobenzaprina, la duloxetina, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos viendo que vamos a poder utilizar una serie de fármacos, pero con la claridad de haber hecho un buen diagnóstico. Se usan no tanto porque la paciente esté deprimida, la paciente tiene una fibromialgia con síntomas depresivos. Podría utilizar amitriptilina, 25 a 50 miligramos en la noche, empiezo con media tableta, luego una, o en algunos casos la duloxetina. La bibliografía habla más del uso de la duloxetina entre 60 y 120 miligramos, pero ojo, esto es lo que dice la literatura, uno debe empezar siempre con la dosis más baja, 30 miligramos por ejemplo de duloxetina, y la ciclobenzaprina, que es un antidepresivo tricíclico con efecto relajante muscular, 20 miligramos por ejemplo en la noche. Entonces vemos que yo puedo usar amitriptilina, duloxetina o ciclobenzaprina en la noche, que son antidepresivos pero tienen un efecto de neuromodular el dolor. También hay estudios muy importantes con gabapentina y pregabalina. Entonces yo no le voy a dar al paciente con fibromialgia paracetamol, naproxeno, ibuprofeno, no va a funcionar. Le doy dosis bajas de amitriptilina, 12.5 miligramos para iniciar, le voy dando mi gabapentina, 300 miligramos para que comenzara a empezar y luego vas titulando para lograr una dosis adecuada. Y en cuanto a los analgésicos, ¿podrías pasarlo por favor? Ya estamos en la hora, un ratito había una descoordinación. Los únicos analgésicos que podrían ayudar y están descritos en la literatura es el tramadol, a dosis bajas. Entonces yo trato mi fibromialgia, ya le estoy dando a mi paciente su amitriptilina a dosis bajas, su gabapentina a dosis bajas, y le voy a dar otra vez. ¿Puedo retroceder? El analgésico. Entonces le doy tramadol a dosis bajas. ¿De acuerdo? Ya, una más. Espérate. Tramadol, que es un opioide menor con efectos sobre los receptores MU, ¿no es cierto? Tiene un efecto sobre recaptación de bioaminas. La historia de esta enfermedad tiene un curso ondulante con crisis intensas. Usted puede ver un paciente con una gran crisis, tienes que internarlo y darle medicación probablemente, ¿no?, mucho más, digamos, parenteral para el manejo del dolor. Puede ser potencialmente discapacitante si no encuentra diagnóstico y tratamiento adecuado, requiere un diagnóstico y este es el gran desafío. Manejo por un equipo entrenado. Hay errores frecuentes, colegas. Primero, considerar que no es una enfermedad, es un paciente que quiere manipular. No. Considerar que es una enfermedad autoinmune. Si no tiene un ANA positivo, un factor reumatoide, una proteína C reactiva, ¿de qué autoinmunidad estamos hablando? No, corticoides como tratamiento empírico no va a funcionar. Que afecta solo a mujeres y adultos mayores. No, esto es gente de edad media, que es una enfermedad que no tiene tratamiento. No, sí tiene tratamiento. Neuromoduladores, antidepresivos, ¿no es cierto?, antineuríticos, ¿no?, tramadol, relajantes musculares como ciclobenzaprina, que se trata de una enfermedad psicológica y psiquiátrica, tiene una base estructural en la neuromodulación que no tiene buen pronóstico, sí puede mejorarse mucho al paciente. Hay dietas especiales de fibromialgia, el concepto general, dietas no inflamatorias, y los afectados no deben hacer ejercicios, sí deben hacer ejercicios, ¿no? Colegas, ¿por qué he planteado esta charla? Primero que mejorando la comprensión de la fisiopatología de la enfermedad, puedo hacer un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento.
Yo he tenido resultados muy buenos cuando he conversado con el paciente, lo he entendido al paciente, le he explicado que esta es la posibilidad y he medicado a dosis pequeñas, su amitriptilina en la noche, su gabapentina, su ciclobenzaprina y su tramadol. Doctor, pero tantas medicinas, le explico que es para mejorar la neuromodulación del dolor. Una buena relación médico-paciente, un estilo de vida un poquito más ordenado, menos celular, más familia, menos pleitos, y la cosa va mejor. Es importante entender este enfoque terapéutico multimodal y evitar la discapacidad y el sufrimiento. Y esto me motivó mucho, colegas, salió en Acta Médica, cuando hacen una evaluación del conocimiento de la fibromialgia de los reumatólogos, solo un porcentaje intermedio tenía claro concepto de este trastorno. Probablemente las cosas ya han cambiado, pero los médicos no lo sabemos todo. Cuando viene un paciente nuevo es mejor hacerle una buena historia clínica, citarlo próximamente y estudiar el caso, revisar el caso, pedir opinión, pedir una revisión y obviamente todos vamos a ganar. Va a ganar su paciente, va a ganar usted profesionalmente y si comienzas a tratar bien es la forma más adecuada de servir a la sociedad, ¿no? Bien, muchas gracias.